Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Johan Steven Pedrosa. A continuación voy a dar solución a la tarea número uno, al ejercicio número uno, el cual nos solicita dar la definición de los siguientes conceptos: de carga eléctrica, corriente eléctrica, tensión o voltaje, potencial eléctrico y por último soluciona una pregunta. Bueno, primero que todo, ¿qué es carga eléctrica? La carga eléctrica se define como la cantidad de electricidad presente en un elemento. Esta electricidad no contrarrestada se puede presentar en forma positiva, negativa o en carga neutra. Cuando nos referimos a una carga positiva, estamos hablando de un material compuesto en su mayoría por protones. Cuando nos referimos a una carga negativa, nos referimos a una carga cargada con electrones. Y una carga neutra es una carga compuesta por protones y electrones. Esta se define con la letra Q, ya sea mayúscula o minúscula. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica se define como un flujo de corriente que pasa por un material conductor. Dicho flujo es debido al desplazamiento de los electrones presentes en un material conductor, el cual es atraído por una corriente externa, por ejemplo una batería. Al presentar esta tensión, lo que se genera es un campo eléctrico, haciendo que los electrones de dicho material sean atraídos por esta carga positiva. Tensión o voltaje. La tensión o voltaje se define como el trabajo solicitado para mover una carga a través de un elemento. Esta tensión se mide por los voltios y se define por la letra V. Aquí podemos ver un ejemplo de una bombilla conectada a una batería. En la primera imagen vemos una batería que está generando una tensión de 4.5 voltios y en la segunda imagen vemos una batería que está presentando una tensión de 9 voltios. En la primera imagen vemos que esta genera una corriente más pequeña al ser el voltaje más pequeño, y en la segunda, al ser el voltaje más alto, obtenemos una corriente más grande. Podemos decir que a mayor voltaje, mayor corriente. Y esta tensión se puede medir con un multímetro. Potencia o electricidad. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica se define como la cantidad de trabajo por unidad de tiempo. La potencia se obtiene de multiplicar el voltaje por la corriente y esta se mide en vatios. Solución a la pregunta problematizadora. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre corriente alterna y directa? Bueno, la principal diferencia es el flujo de corriente. En la corriente continua, el flujo de corriente se da en un solo sentido. Un ejemplo de esto podemos ver las pilas, las baterías. Mientras que en la corriente alterna, el flujo se da en dos sentidos. Esto lo podemos ver en la mayoría de redes actuales, la mayoría la utilizan.